Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su programa Así Somos, este proyecto que responde a dos preguntas esenciales. ¿Quiénes somos y qué hacemos los latinos en Canadá? Hoy en el programa estaremos hablando de temas tecnológicos, específicamente de los virus informáticos, de temas legales y sobre la pensión alimenticia para los hijos. También nuestras cámaras estuvieron cubriendo un evento del grupo folclórico Música y Danza Panamá y al final del espacio conoceremos a Juan Pablo Jaimes, quien es el fundador de Ozónico Radio. Ya comienza su programa Así Somos. Quédese que en solo unos segundos hablamos de tecnología. Momento en Así Somos para hablar de Internet y tecnología con nuestro especialista Marvin de la Espriella. Hoy nos detenemos en los virus informáticos. Y atención, nada que ver con H1N1 o con ébola. Estos virus informáticos están en nuestras computadoras. Marvin, bienvenido al programa. Gracias, Ginela. ¿Qué es un virus informático? Bueno, un virus informático es una especie de software malicioso que se encarga de tomar el control de la computadora, de afectar el buen funcionamiento de una computadora, ya sea un PC, un Mac u otra computadora que utilice otro sistema operativo. Estos software son bastante perjudiciales para la computadora y hay que tener mucho cuidado y estar bien protegido. ¿Qué pueden provocar estos virus en nuestras computadoras? Bueno, en especial estos virus, los virus trabajan de manera diferente. Cada virus está concebido para trabajar de una forma diferente en cada computadora, pero ellos pueden desde dañar un archivo de la computadora, pueden volver inestable el aparato, pueden instalar publicidad bastante molesta en el aparato y pueden hasta llegar a transmitir información importante del usuario a un tercero. Claro. Ahora, ¿cuáles son los tipos de virus informáticos? Existen alrededor de unos 10.000 virus en el mundo, podríamos decirlo así, se han detectado hasta el momento. Demasiados, diríamos. Son demasiados. Pero los virus más conocidos, estamos hablando de, yo te puedo mencionar dos, los troyanos y los gusanos. Los troyanos son una especie de virus que la persona que la envía puede tomar cierto control de tu aparato estando en cualquier lugar del mundo, por ejemplo. Y también tenemos los gusanos que se reproducen como crías y son difíciles de detectar. Ellos pueden regarse por toda la computadora y pueden transmitirse de computadora en computadora. Ya, bastante dañinos estos virus. Ahora, se dice que las computadoras Mac no son como inmunes a estos virus. Eso es un mito porque te oí diciendo ahorita que las Mac que también. ¿Cómo es esto? No, lo que pasa es que la mayoría de los virus están o han sido creados para que afecten los equipos que trabajan con el sistema operativo Windows. Pero esto no quiere decir que una computadora Mac no pueda ser afectada por un virus. También puede ser afectada, por lo tanto también hay que estar bien protegido, hay que tener muy en cuenta eso. No podemos dormirnos porque contamos con un aparato como Mac. Sencillamente hay menos virus para Mac, pero esto no quiere decir que no pueda afectar de una u otra forma este tipo de... Ahora, ¿cómo vamos a protegernos ante estos bichos informáticos? Hay diferentes formas de protegerse. Lo más importante es tener un antivirus en la computadora. Existen muchos antivirus, la mayoría son de pago, pero también hay opciones gratuitas. Si una persona no tiene presupuesto para comprar un antivirus e instalárselo a su equipo, puede ir a internet, googlear un poco, por decirlo así, y encontrar opciones de antivirus gratuitos. Son un poco limitados, pero cumplen la función de escanear el equipo. Entonces, si ya tenemos un antivirus en el equipo, lo importante es realizar un escaneo del equipo por lo menos una vez al mes, yo diría. Yo lo hago así, es a mi gusto. Una sugestión. Una sugestión. Yo escaneo mi equipo una vez al mes y así puedo saber si hay instalados alguna especie de software malicioso. Si el antivirus lo detecta, eliminarlo completamente. La segunda recomendación es tener mucho cuidado de los sitios web que se visitan. Hay algunos sitios que contienen software malicioso, que instalan publicidad, entonces hay que tener mucho cuidado dónde nos metemos. Tienen que ser sitios web bastante recomendados. Claro. La otra opción es que si vas a instalarle a tu computadora periféricos como una memoria USB o un disco duro externo, entonces hay que tener mucho cuidado del contenido que se encuentra al interior. ¿Por qué no pasarle el antivirus a estos aparatos externos
antes de comenzar a utilizar los archivos que están allí guardados. Excelente. Y podríamos decir que otra recomendación también bastante importante es tener mucho cuidado con los correos electrónicos. Cuando llega un correo electrónico de un destinatario que no es confiable, que desconocemos, es mejor eliminarlo, no abrirlo y mucho menos instalar programas o archivos que vengan con este tipo de correos. Por supuesto. Muchísimas gracias, Marvin. Como siempre, Gracias a ti. informándoles de Internet y tecnología. Así somos. Continuamos. Desgraciadamente, algunas familias se separan y en el medio quedan los hijos. ¿Usted tiene algunas preguntas acerca de cómo funciona el sistema de la pensión alimenticia para los hijos? Bueno, justamente nuestra colega Marianela Valdés estuvo conversando con la abogada Sheila Gamboa. Como cada semana nos trae respuestas a estas interrogantes. Adelante. Muchas gracias, Ginela. ¿Cómo estás, Sheila? Muy bien. Marinela, ¿cómo estás tú? Estoy excelente. ¿Estás preparada para que hablemos de temas jurídicos? Preparadísima. ¿Y usted está preparado? Vamos entonces. Si usted se está separando, hay un tema muy relevante que podría estar complicándolo. Se trata de la pensión alimenticia de los hijos. Hoy vamos a descubrir de qué se trata, en qué consiste, Sheila. La pensión alimenticia de los hijos, Marianela, consiste en una suma de dinero que un padre tiene que pagar al otro. Evidentemente, el padre que tiene que pagar esta suma de dinero es el padre que no vive con los hijos a fin de que este dinero sirva para sustentar las necesidades básicas de los niños. En el caso, por ejemplo, ¿qué pasa si el padre tiene la custodia de los hijos? ¿La madre debería pagar? Por supuesto que sí. La pensión de alimentos es determinada en relación de los ingresos que tienen los padres. Por más que el padre que se ocupa principalmente de los niños, su salario sea más elevado, el otro padre tiene la obligación de dar una pensión de alimentos porque los dos padres que tienen que colaborar con las necesidades de los niños. Claro que sí, los hijos son de los dos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo podemos calcular este monto? Bueno, existen reglas muy específicas para calcular esos montos, pero en grandes líneas, cómo determinamos una pensión de alimentos para los niños es determinando el salario del padre y el salario de la madre. ¿Y cuántos hijos tienen en común? Con estas dos informaciones va a haber una forma bastante técnica de determinar la pensión de alimentos, pero evidentemente la base es cuál es el salario del padre y cuál es el salario de la madre. Perfecto. ¿Y cómo se tramita la pensión alimenticia? ¿Cómo debe hacer la gente para recurrir a qué lugar específico? Bueno, en principio hay dos posibilidades, ¿no? Si los padres están de acuerdo en el monto que uno tiene que pagar al otro, entonces se puede llegar evidentemente a un acuerdo. Este acuerdo tiene que ser redactado, pero de todas maneras tenemos que dirigirnos al tribunal a fin de que el tribunal homologue este acuerdo. Es muy importante porque esto le va a dar un carácter de sentencia y de obligatorio. Si los padres no están de acuerdo, evidentemente se tiene que dirigir a un abogado para que el abogado determine cuál es el monto y que sea el juez que va a determinar cuál es la pensión de alimentos que tiene que pagar un padre al otro. Y en el caso, por ejemplo, si yo demando, hipotéticamente, si yo demando a mi esposo, que no es el caso. Esperemos que nunca sea así. Esperemos que no. En el caso, por ejemplo, que yo demando a mi esposo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que comprobar cuánto gana él? ¿Cómo se calcula eso? Claro, por supuesto. Evidentemente, si el padre tiene un ingreso fijo, tiene un empleado que le da un monto fijo cada mes, entonces la prueba no va a ser muy complicada. Pero como te digo, sí, evidentemente tenemos que hacer la prueba de cuánto gana el padre o la madre que tiene que pagar la pensión de alimentos, porque es en base de su salario que se va a determinar la pensión de alimentos. Así que lo más importante es probar cuál es el salario anual del padre que está obligado a pagar la pensión de alimentos. Y háblame de la edad máxima de los hijos. ¿Hasta cuándo hay que pagar esta pensión alimenticia?
Bueno, no existe en realidad en la ley de Quebec una edad máxima para que los hijos reciban una pensión de alimentos. En principio hay que demostrar, porque se puede pedir una pensión de alimentos incluso cuando el hijo es mayor de 18 años. Evidentemente, cuando el hijo es mayor de 18 años, se tiene que probar que existe una necesidad. Por ejemplo, que el hijo esté estudiando a tiempo completo, que siga un estudio universitario. Aún así, estando en la universidad también se podría pagar. Por supuesto que sí, porque se tendría que demostrar que tiene la necesidad todavía del apoyo de uno de los padres. Puede existir un hijo que tenga 25 años y que tenga una discapacidad y que necesite que aún se pague la pensión de alimentos. Así que no existe una edad límite para la pensión de alimentos. Evidentemente, después de los 18 años, la prueba que hay que hacer es de la necesidad de esta pensión. Pero ¿qué ocurre en el caso de que el demandado viva en otro país? ¿Tiene que pagar igual la pensión alimenticia o no? Por supuesto que sí. El padre o la madre, la obligación de la pensión de alimentos la tiene siempre. No importa que viva en Canadá o que viva en el extranjero, la obligación existe y tiene que cumplirla. Pero ¿y cómo se hace en este caso? ¿Cómo lo hace el juzgado para que esta persona pague viviendo en otro país? Bueno, la entidad que se encarga de la percepción de la pensión de alimentos es el Revenu Quebec. Ellos tienen modalidades específicas para ir a buscar este dinero a la persona que tiene la obligación en el extranjero. Muchas gracias, Sheila, por responder a nuestras inquietudes. Nos quedó muy claro el tema de la pensión alimenticia. Gracias a ti. Y gracias a usted, por supuesto, por su linda compañía. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por seguir en la sintonía de este espacio Así Somos, y es el momento para llenarnos de color, de música y de danza, porque justamente nuestras cámaras estuvieron cubriendo este lindo espectáculo conmemorando la independencia de Panamá, y en escena vemos al grupo folclórico Música y Danza Panamá. Nuestra colega Doris Bardales estuvo allí. Veamos estas imágenes. En 1989, cuando estábamos recién llegados, un grupo de personas, jóvenes y adultos, decidimos organizarnos para crear un grupo, porque queríamos dar a conocer nuestras culturas y tradiciones. El grupo funcionó por unos 10 años, pero después cesó a causa de que algunos se mudaron a otras provincias y otros regresaron a Panamá. En febrero del 2011, un grupo de padres de familias, algunos miembros originales del grupo anterior, se reunieron y decidieron pues que deberíamos recomenzar la idea del grupo. Entonces recomenzamos el grupo con padres de familia, hijos. Es un grupo más bien como familiar. Hay familias con sus hijos, también hay individuos de otras nacionalidades. La danza de nosotros, la música, tiene origen hispano, tiene origen afroantillano y sí de los aborígenes originales del país. Es como una mezcla de todo. Por ejemplo, nosotros tenemos las cumbias, que si ustedes oyen con los tambores, tienen un origen como afroantillano, que el origen viene de África, el tam tam que le llaman. Tenemos las danzas de salón,
que son con violín y otros instrumentos, que estos tienen como su origen hispánico. Y también tenemos las danzas con flautas y otros instrumentos de los aborígenes, la gente originaria del país. Las danzas que están viendo en este momento son danzas de salón, por ejemplo el danzón cumbia, el punto, que son danzas elegantes que tienen su origen hispánico. También estuvieron observando unas danzas que tienen su origen afroantillano, por ejemplo la cumbia chorrerana, que tiene su origen en la hermana República de Colombia, porque nosotros éramos parte de lo que era la Federación de la Gran Colombia. Y también presentamos otras danzas que son bien tradicionales del país, como la espina. La espina cuenta la historia que en aquellos tiempos dos hombres, cuando estaban atraídos por una bella dama, entonces ellos se retaban a un duelo, pero un duelo de danza en zapateo, donde los dos trataban de impresionar a la bella dama. Entonces por eso cuando vieron la danza donde los dos caballeros hicieron como un duelo de zapateo, bueno, esa es la idea, la historia cuenta que así era como se hacía en aquellos tiempos. Nosotros tenemos las provincias de la costa atlántica, donde la población es descendiente de los negros, la mayoría de la población, y las danzas de ellos, que son como un tipo de ritos, por ejemplo, los congos de la costa atlántica, ellos tienen el rito congo, que ellos desarrollaron porque durante la época de la conquista ellos escapaban a la montaña y era el único momento donde ellos se sentían libres, y ellos desarrollaron ahí el rito de los congos. Esa es la danza de los congos. También tenemos la danza de los diablos de espejos, donde eso tiene como un corte religioso. Durante la época de la conquista se introdujeron durante las festividades del Corpus Christi la representación de autos sacramentales. De ahí vienen las danzas de los diablos sucios, de los diablos de espejos, los diablos cacacúas, todas estas danzas que se presentan durante las festividades del Corpus Christi, y son danzas que tienen su origen en la población negra. Es fácil constatar en las calles que cada vez más personas hablan español. A veces uno percibe, esta persona habla español y esta también en el autobús, etcétera. Y eso quiere decir que cada vez hay más medios hispanos en Montreal, y eso se lo hemos demostrado en las últimas semanas. Hoy en el estudio tenemos a Juan Pablo Jaimes. Él es el director y fundador de Ozónico Radio. Bienvenido, Juan Pablo, a nuestro estudio. Gracias, Ginelia. Muchas gracias por invitarme al Bloque Latino. Un placer tenerte por acá, venezolano. Llegaste a Montreal hace unos 5 años aproximadamente. ¿Qué te trajo hasta acá? Bueno, un poco el querer descubrir, he sido un poco aventurero siempre y me ha gustado descubrir lugares nuevos, pero también creo que ayudó un poco la crisis en mi país y ver que en América Latina las cosas funcionan muy lentamente.
Ujú. Ahora, llegas acá con un proyecto que ya habías comenzado desde tu país, en Venezuela, que es Ozónico Radio. Sin embargo, cuando llegas a Montreal, dices, esto necesita un nuevo giro. Cuéntame un poco cómo concibes este nuevo giro de Ozónico Radio. Sí, bueno, cuando llegamos a Montreal en el año 2010, necesitábamos, bueno, seguir en los medios y hacer algo, bueno, que nos mantuviese también conectados con la gente, conectados con la comunidad hispana y que nos ayudara a descubrir la gente que estaba aquí. Entonces, nos preocupamos por darle a Ozónico Radio un poco la temática del día a día, la actualidad, que la gente encontrara noticias y que encontrara en Ozónico Radio hacer sus vidas más fáciles, poder encontrar la información que difícilmente pueden encontrar en medios anglófonos o francófonos, porque muchas veces también el idioma es una barrera y aunque la información está allí, a la gente se le hace un poco difícil poder acceder directamente a esa información. Entonces nuestra meta siempre fue y ha sido hasta ahora hacerle la vida más fácil a los hispanos. Ya. Juan Pablo, háblame un poquito de la programación de Ozónico Radio, quienes nos están escuchando ahora y quizás no los conozcan, ¿qué pueden ir a buscar en Ozónico Radio? Bueno, tenemos programas de noticias, de actualidad diariamente. Estamos hablando de los temas que le preocupan a la gente en Montreal y en Canadá, que es el clima, el tráfico, la economía, la inmigración, que es un tema muy importante, no solamente para la gente que está aquí en Montreal, sino los que están por venir. Claro. Y bueno, eso es un poco, ¿no? Digamos, ubicarnos dentro de la ciudad y poder mostrar lo mejor de la ciudad para la comunidad hispana. Entonces, hay programas muy musicales que colocan música en español y también música en otros idiomas, pero pues hablándole a la gente siempre en español. Y bueno, por supuesto, hay una buena base de música en español, rock en español, música latina. Pero al mismo tiempo, bueno, pues como te digo, complementando con todo el tema de las noticias, la actualidad y la información, el contenido, ¿no? Un contenido interesante donde la gente pueda ir y informarse, aprender, que le quede algo una vez que entre a Ozónico Radio, ¿no? Claro. Y esa es la otra parte, ¿no? Eras un creador, si quieres, en la parte de publicidad, de comunicaciones Exacto. y demás, y ahora te conviertes en empresario, lo cual le aporta un nuevo ángulo a tu carrera, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo estás conciliando la parte del creador con la del empresario? Y rápidamente, porque nos queda muy poco tiempo. Sí, bueno, básicamente esa es digamos, son los consejos que nos dan en las formaciones que seguimos ahora como emprendedores, de tener varios chapós, varios sombreros, ¿no? Entonces, durante el día, durante la semana, nos tenemos que organizar para ponernos el chapó de vendedor, el chapó de el creador de contenido, el chapó del locutor, ¿sí me entiendes? Y bueno, pues sí es verdad, el emprendedor hoy en día tiene que especializarse en varios aspectos si quiere tener éxito con su empresa. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. De pronto durante el día nos planificamos y muchas cosas quedan por fuera del horario que no alcanzamos a hacer, pero eso es parte de la organización y de este tema del emprendimiento, ¿no? Que puedas lograr hacer lo más importante y seguir las recomendaciones de la gente que ya está allá arriba y que ha tenido mucho éxito. Eso es lo que estamos tratando de seguir. Juan Pablo, muchísimas gracias, felicidades por este proyecto, 5 años ya al aire, o sea que demuestra que de alguna manera se puede ser comunicador en Montreal, a pesar de que estamos rodeados de gente que habla inglés y francés, pero podemos triunfar también en español. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias, Inela, gracias a Así Somos y al Blog Latino. Estábamos conversando con Juan Pablo Jaimes, él es el fundador y también el presidente de esta compañía Ozónico Radio, que es justamente una radio a la cual usted ahora mismo vaya a visitar para que escuche esta programación tan variada y excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerde que tenemos una nueva cita la próxima semana. Chao.